la grabación. Ya. Bueno, listo. Entonces, digamos que los textos en línea se piden es para ese tipo de presentaciones, el enlace. Entonces, eso hace que sea más fácil llegar. Bajo los tipos de entrega, pues están los límites de subida de archivo y cuántos archivos permite subir. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Los tipos de retroalimentación. ¿Qué es el tipo de retroalimentación? Es cuando yo puedo retroalimentar a través de un comentario, como lo hacemos en la rúbrica de evaluación, o puedo hacerlo a través de un archivo de retroalimentación. ¿Cuándo utilizo un archivo de retroalimentación? Pues cuando, por ejemplo, para los docentes que tienen a cargo proyectos de investigación y que tienen que corregir documentos utilizando el Word, en ese caso sí se enviaría documentos en Word, pues tú abres en una tesis el Word o abres la monografía en Word y allí lo que haces es hacer a través de la herramienta de Word la revisión al documento y ese documento tienes que devolvértelo al estudiante. Cuando tú haces archivos de retroalimentación en esta opción, lo que hace es que tienes la posibilidad de, además de hacer un comentario de retroalimentación, enviarles el archivo corregido o con las observaciones para que el estudiante corrija la entrega. Así funcionan los archivos de retroalimentación. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta acá? Creo que no conocían los archivos de retroalimentación, pero bueno, sigamos. Ok, muy bien. Configuración de la entrega. La configuración de la entrega se hace es cuando debemos hacerle firmar un consentimiento a los muchachos para que de alguna u otra forma ellos acepten que van a enviar un trabajo y va a ser calificado. Realmente no aplica muchísimo ese tema porque igual si envían el trabajo es para calificar, no me voy a centrar. Eh, Luisa me dice, me parece más difícil los archivos de retroalimentación en PDF. Lo que hago es convertirlo en... Sí, claro, Luisa. Cuando tú necesitas que un docente, que un estudiante te envíe un documento y tú quieras retroalimentar, pues no lo pides en PDF. Tipo, esto se da mucho para los docentes que tienen a cargo proyectos de investigación. Entonces, cuando el estudiante envía el trabajo de investigación, lo envía en Word. Tú lo que haces es usar las herramientas de Word específicas para resaltar los comentarios dentro del documento y el tema de la revisión que generalmente hacemos y lo devuelves corregido para que el estudiante sepa. Hacerlo que te lo manden en PDF y luego corregirlos en Word, pues es difícil, ¿no? Tienes que hacer una conversión allí en línea y demás. Pero eso sería como la única línea que aplica. De hecho, la mayoría de los trabajos y documentos se desarrollan y se hacen en Word. Bueno, me voy a centrar en algo puntual y es las entregas por grupo. ¿Qué es una entrega por grupo? Es poder configurar grupos dentro del, y quiero que me pongan muchísima atención acá, esto les va a ayudar muchísimo al desarrollo de la gestión de ustedes como docentes. Eh, las entregas por grupos es hacer grupitos virtuales dentro del curso, de tal manera que una sola persona del grupo suba el trabajo y a mí me permita calificar un trabajo y que la calificación y la retroalimentación se coloque automáticamente para los integrantes del grupo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 30 personas en un curso y defino 5 grupos de 6 personas, pues realmente yo calificaría 5 veces solamente y colocaría 5 notas y esas notas se aplicarían para los integrantes del grupo automáticamente. Entonces vamos a ver un ejemplito ahora más adelante de cómo, o no, de una vez, hagámoslo y miramos cómo funcionan las entregas por grupo, ¿de acuerdo? Lo primero que yo debo definir frente a los grupos, pues es conformar los grupos, debo hacer los grupos. ¿Cómo yo hago los grupos? Voy a salirme de aquí y voy a pararme en el curso. De hecho, este curso tiene una presentación, una actividad por grupo. Este es el curso como tal, ¿de acuerdo? En la parte izquierda aparece una opción dentro del bloque de administración que se llama usuarios. Dentro de usuarios hay otra opción que se llama grupos. Aquí estoy, bueno, aquí hay unos grupos predefinidos, permítame borrarlos. Ya.
Dentro del bloque de administración y la opción de grupos les aparece a ustedes esta opción. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los grupos. Se pueden conformar o hacer grupos en dos líneas, grupos automáticos o grupos manuales. Para el caso, para este caso, yo creo que se conforman a discreción los grupos de los docentes. Personalmente, yo los hago es grupos en forma automática, sabiendo que, sabiendo que en una empresa, cuando ellos entren a trabajar, indudablemente no se van a hacer con las roscas que acostumbran a hacerse. Siempre tienen que trabajar en equipo. Entonces suele pasar que cuando los agrupos quedan con las personas que menos se agradan y piden cambios de grupo. Realmente uno se alinea con eso, que el agrupamiento es automático y que se hace es con el fin de que mejoren el trabajo en equipo y que dejen los resentimientos o las rencillas a un lado y que se concentren en el desarrollo de un trabajo de calidad. Entonces, ¿cómo hacemos un grupo? Pues muy fácil. Podemos crear grupos automáticamente o crear un grupo y luego insertamos los estudiantes. Vamos a darle crear grupos automáticamente. Entonces, vamos a colocarle el grupo. Supongamos que el grupo es para una actividad que se llama Web 2.0. Entonces, yo voy a colocarle aquí Web 2.0. Esto que ustedes ven acá, este signo arroba es un carácter un comodín. Si yo le doy arroba, me va a hacer los grupos A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. Pero si yo cambio el arroba por el signo él me ensambla los grupos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿En dónde yo sé eso? Mira, aquí todas las opciones de Moodle tienen un interrogante donde te dice qué hace cada cosa. Ahí desplegué la ayuda y me dice, el símbolo arroba puede usarse para crear grupos con nombres que contienen letras. Y el símbolo numeral o almohadilla puede usarse para crearlos en forma numeral. Entonces yo voy a crear grupos, vamos a quitarle acá este 2.0 para no confundirnos. Bueno, entonces vamos a generar grupos. Entonces, yo puedo generar grupos basados en el número de grupos o en el número de miembros por grupo. ¿Qué diferencia hay? Si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y yo quiero ensamblar tres grupos, él me va a meter gente en los grupos hasta de 10, porque puede pasar que el curso no tenga 30 personas, sino tenga 35. Al tener 35, pues va a quedar un último grupo de 5 personas. Entonces, o lo puede hacer por miembros por grupo, que cada grupo tenga 4 o 5 personas. Él calcula y arma los grupos necesarios. ¿Vale? ¿Sí está claro esto hasta acá, profes? No me duerman. ¿Claro? Súper, están ahí, están conectados. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ensamblar los grupos, ¿vale? Número de grupos. Entonces vamos a hacerlo por miembros del grupo. Patricia me pregunta, para la entrega de actividades en grupo yo solicito un anexo de las evidencias de comunicación de la forma como se realizó, pantalla, bla, bla, bla. Muy bien, sí, muy bien, porque, bueno, en los grupos pasa una coyuntura importante y es que generalmente uno es el que trabaja y los otros van pegados ahí, ¿no? ¿Mm? Ya les voy a enseñar otra estrategia, Patricia, que se llama no tareas, sino talleres. Se las voy a dejar ahí en la mesa para que ustedes la exploren, cómo hacer talleres. ¿Listo? Pero lo vemos ahorita, que es otro entregable. Bueno, entonces, los miembros del grupo. Supongamos que yo quiero 5 estudiantes por cada grupo, que los ensamble con el rol de estudiante, porque si colocan acá todos, incluye a los docentes y al supervisor del aula. Y simplemente les digo, bueno, le doy vista previa para mirarlos cómo quedan, o simplemente le doy enviar para conformar los grupos y ya. Entonces, mira, me quedó, mire, casualmente el curso tiene 20 personas, entonces fíjense que quedaron uno, 2, 3, 4 grupos de 5 personas. Cuando yo cliqueo acá, pues veo los integrantes del grupo que se hicieron aleatoriamente. Entonces puede pasar que yo, aunque no debería, pues yo nunca lo hago. Ay, no, profe, es que yo con Julie, ¿qué tal? Y que me quiero mover. Usted los puede agregar o quitar y moverlos en el grupo de esta forma manual, pero realmente es un desgaste. Entonces, aquí algo importante. Yo puedo crear grupos para diferentes actividades y no necesariamente son los mismos miembros de grupo. Entonces, yo puedo generar agrupamientos para diferentes actividades. Me explico. Supongamos que yo tengo una actividad uno que yo quiero agruparlos
Yo puedo tener una actividad 2 y agruparlos de forma diferente. ¿Cómo? Aquí, haciendo agrupamientos. Entonces vamos a crear un agrupamiento específico para la actividad que voy a desarrollar, que se llama Web 2.0. Ah, perdón, Web 2 la llamamos, ¿vale? Y ya creo el agrupamiento. Entonces, como yo creé el agrupamiento, a ese agrupamiento vamos a asignar los grupos específicos. Acá en el menú de edición. Y ya me quedaron asignados los 4 grupos, ¿de acuerdo? Entonces ya me quedó un agrupamiento que fue el que acabé de hacer para esa actividad. Si yo quisiera hacer un agrupamiento para otra actividad, tendría que hacer nuevamente grupos automáticamente para otra nueva actividad y los agrupo de otra forma, de tal manera que yo puedo tener 2, 3, 4, 5 actividades con grupos conformados aleatoriamente que no necesariamente son los mismos integrantes del grupo, ¿vale? Entonces, listo, ya tengo los grupos asignados a la actividad. Entonces, vamos a crear los grupos en una tareita, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a volver acá al curso. No se preocupen que todo esto ha quedado grabado. Javier los apoya en el tema o me preguntan a mí, con mucho gusto aclaramos la duda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a añadir, vamos a añadir un recurso. Entonces vamos a añadir una tarea. Agregar. Vamos a colocar este nombre hacia el azar. Y acá colocamos las condiciones de la tarea, el tema de la rúbrica de valoración. Ah, bueno, estábamos acá en configuración de entrega por grupo, ¿de acuerdo? Entrega por grupos de la actividad, pues obviamente vamos a decirle que sí, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro, porque cuando se clona, buenas noches, ingeniero Rubén, porque cuando se clona un aula, los grupos quedan vacíos y por defecto el sistema toma un solo grupo de N personas del curso. Entonces, ¿qué suele pasar? Cuando el aula tiene grupos configurados en la actividad y el profesor no ha definido grupos en el curso, entonces cuando un estudiante sube un trabajo, queda en la plataforma. Y si un segundo estudiante sube otro trabajo, pues borra el primer trabajo y entonces ningún trabajo va a quedar de acuerdo a la entrega específica. Eso suele pasar. Entonces, cuando les llega a suceder eso, que todos los estudiantes quedan con el mismo trabajo, es porque hay una entrega, porque está configurada una entrega por grupos y hay un solo grupo que es el volumen del curso. O sea, todo el curso está en un solo grupo. ¿Vale? Sí, lo mejor es borrar la actividad y volverla a crear. Si no tiene entregable, se puede corregir. Entonces, entrega por grupos, sí. El agrupamiento por grupos, pues web. ¿Listo? Calificación. Recuerden, siempre, fundamental, yo no me cansaré de decirles siempre, escala cuantitativa completa. Absolutamente todas las actividades en lo posible o deben ir a través de la escala cuantitativa completa. Y el método de calificación, pues la rúbrica. Aquí no tengo rúbricas definidas, pues lo vamos a hacer simple y directa. ¿Vale? ¿Listo hasta acá? Bueno. Para finalizar, bueno, quiero mostrarles acá algo que me gustaría que ustedes aplicaran. Restricciones de acceso. Miren, restricciones de acceso. ¿Qué es una restricción de acceso? Una restricción de acceso es que yo no puedo entrar al trabajo sin haber hecho algo antes. ¿Cómo la usan? ¿Cómo la usan ustedes? Por ejemplo, la estructura general de los cursos está planeada para que yo coloque un encabezado, una imagen, una introducción a la unidad de aprendizaje o el tema que esté desarrollando y coloco una serie de recursos que se encuentren allí que apoyan el material un material que está allí que apoyan el desarrollo de la unidad de aprendizaje. En ese orden de ideas, pues ustedes podrían colocar un PDF, una presentación PowerPoint, o lo genial sería que colocaran una lección o un paquete SCORM o un paquete IMS. En la restricción de acceso, yo puedo configurar para que el Moodle no permita el envío de la actividad hasta tanto el estudiante no haga una completitud del recurso que ustedes quieren. Por ejemplo, si yo tengo un tema puntual relacionado con Web 2.0, lo hice en una lección,
Yo puedo decirle, bueno, y el entregable o la tarea es un mapa mental de web 2.0 o un cuestionario o X actividad. Yo puedo decirle al sistema que no me habilite la entrega del mapa conceptual o del mapa mental hasta tanto el estudiante no haya leído el documento o no apertura el documento para el caso PDF, o lo mejor, hasta tanto el estudiante no haya terminado la lección con nota probatoria. Bueno, entonces eso es muy útil porque garantiza que el estudiante no caiga de una vez a la actividad y a meterse a Google a revisar material para hacer una actividad sin leer los recursos de la plataforma. Entonces, la buena práctica, ¿cuál es? Hacer la lección o el paquete SCORM, asignarle una puntuación y categorizar la restricción de acceso para que no se habilite la entrega hasta tanto el muchacho no haya pasado la lección en una calificación específica que ustedes definan. Simplemente es muy sencillo. Añaden la restricción por calificación. Aquí definen el tipo de calificación de la actividad que yo quiera. Debe ser en tal valor y añaden la restricción y ya queda. Entonces eso va a permitir que esto no se aperture hasta tanto, bueno, aquí cuando le dijo la calificación, aquí debería aparecer el paquete SCORM, ¿de acuerdo? Eh, Debería aprobar para poder acceder al contenido, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos la categorizada por grupos. Vamos a darle aquí guardar y regresar al curso y vamos a ver el tema de calificación. Entonces, esta es la actividad que tengo allí, la que acabamos de definir. Podemos ver, Alejandra, no tengo actividades, bueno, no tengo actividades configuradas en ese modo. Pero si quieres podemos hacer un ejercicio cuando veamos el tema de lecciones como tal, ¿vale? Entonces, miren, IMZZZZ es la actividad. Entonces, fíjense que no me aparecen acá las 20 personas del grupo, sino me aparecen 4, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, pero calificar entregas. ¿Okay? Le doy aquí calificación. Eso ya lo sabemos cómo hacer. Y yo empiezo a calificar. Entonces, como no tengo una rúbrica, no me aparece la rúbrica. Supongamos que le coloqué 4 o 5, coloco la retroalimentación acá. Y en la parte de abajo, ¿sí ven? Aplicar las mismas calificaciones y comentarios al grupo completo. Entonces, lo que va a hacer aquí cuando yo califique el trabajo, le aplica la misma retroalimentación y la misma nota a todos los integrantes del grupo que quedaron allí definidos. ¿De acuerdo? Listo. Así funciona el tema de las entregas por grupos, ¿vale? Voy a borrar la actividad y voy a dejarles en la mesa un tema, voy a borrar el que acabé de colocar, porque mira, ya aparece 11 de mayo a los estudiantes y no quiero tener problemas con ellos porque estamos en evaluación docente. Listo. Entonces, voy a dejarles en el tintero otro tipo de actividades que hasta el momento yo no la he hecho ni las he visto a algún docente, que son los talleres, ¿vale? ¿Qué son los talleres? Los talleres son entregas colaborativas, no Google Docs ni nada de eso. ¿Cómo funciona un taller? Un taller permite que un estudiante o unos estudiantes suban un trabajo y que otros estudiantes califiquen el trabajo de otros estudiantes. Me explico. Si yo tengo un trabajo que quiero que todo el mundo trabaje en forma colaborativa en el curso, lo que hace el taller es permitir que los 20 estudiantes, o si tengo grupos, los 4 estudiantes, suban el trabajo y que además el sistema los baraje y les permita a los estudiantes calificar el trabajo de los otros estudiantes con la rúbrica de valoración. Entonces, ellos se califican los trabajos entre sí y adicional, el docente conforma y verifica ese tipo de calificación. Tiene 4 etapas, el taller tiene una etapa de envío de trabajos, tiene una etapa de calificación donde yo entro y asigno aleatoriamente o como yo quiera que se califique. Es decir, se puede hacer en forma automática para que Pepito le califique a Carlos, etcétera, o yo lo puedo hacer de forma manual. Y tiene un tiempo de socialización y revisión de la calificación por parte del docente.
Entonces, en este tipo de taller los muchachos pues aprenden más porque aprenden de su trabajo y aprenden de la experiencia de los otros trabajos que han enviado los muchachos. No voy a entrar a revisar la herramienta como tal. Les recomiendo que la usen, es chévere. Permite aprender, que realmente es el objetivo de esto en estos ambientes de aprendizaje. La exploran y con gusto, pues si quiere podemos abrir otra sesión y nos centramos en el tema de taller, que es un poquito extensa, pero es fácil de gestionar y de cómo hacerla. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí cancelar. Bueno, están otras alternativas de recepción de información. Construir información a través de la wiki también sería interesante o a través de un glosario específico como tal. Pero puntualmente nos centramos en la tarea de grupos y que exploren el tema de talleres. El tema de talleres es bastante interesante para, para, para generar controversia y para generar más conocimiento entre los muchachos y para que, bueno, de determinada forma, para que se pongan en el lugar del docente frente a los procesos de calificación. ¿Vale? Listo. Siguiente punto. ¿Qué teníamos más pendiente por hoy? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, profes? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces avanzamos. Sí, Patricia, se pueden usar rúbricas o se puede hacer calificación directa, como quieras. Sí, Jenny, con la grabación y con mucho gusto, pues los acompañamos en el proceso. Realmente el curso, pues el tiempo es bastante corto y medido y este ya es tema del día de ayer, pero no importa, ahí vamos trabajando muy chévere. No se trata de correr, sino de garantizar, garantizar un aprendizaje inicial en la gestión del Moodle. El Moodle realmente, profes, es muy, muy grande, tiene de dónde hacer cosas, es decir, el tema es muy, 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 muy extenso, muy extenso. Lo importante es, como habla Javier, es el aprendizaje autónomo que tanto les impartimos a los muchachos, que los tengamos metidos nosotros también en un chip para que desarrollemos las estrategias necesarias para este fin, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abordar el segundo punto de esta noche y está relacionado con el tema de juegos. Ese es un repaso así rápido porque el tema de juegos pues es muy claro. Entonces, vamos a ver cómo se hace un juego. Si yo agrego un recurso de actividad, yo puedo asignar un juego como libro de preguntas, millonarios, serpientes escaleras, sopas de letra, sudokus, imagen oculta y demás. Todos los que se encuentran en este tablero negro y blanco son juegos que se ensamblan a partir de un glosario, ¿vale? Entonces, el glosario es el insumo básico para, para los juegos. Luisa Calvo, no, no sé si me lo perdí, pero no sé. Sí, claro, Luisa. Lo que pasa es que no toqué el tema de cómo hacer rúbricas de valoración, porque la mayoría de las actividades las tienen ya conformadas, pero no toqué el tema de rúbricas de valoración, no está prevista en el curso, aunque realmente es un tema importante. Vemos si abrimos otra sesión o si lo abordamos en otra ocasión, Luisa. Perdón. Entonces, para ensamblar ese tipo de actividades se hacen a través del glosario. ¿Qué es el glosario? Pues es una colección de palabras que yo tengo que definir allí. Por ejemplo, sí, Juan, los paquetes SCORM maneja diferentes actividades, juegos que permiten retroalimentar las actividades que yo esté desarrollando o, o qué, o otro tipo de actividades que son propias de esos paquetes y que se ensamblan con herramientas no propietarios. Totalmente de acuerdo, Carlos. Estoy buscando un glosario. Bueno, mire, por ejemplo. Este es un juego que se llama Crucigrama. ¿De acuerdo? Ustedes lo encuentran allí con el tablero. Sí.
por calificaciones avanzadas. Entonces, en la actividad 3, que yo les coloqué a estos muchachos, pues es un crucigrama que se llama Fundamentos de Sistemas de Información. Y miremos cómo está la configuración del crucigrama. Realmente, cuando uno inserta el recurso crucigrama o el recurso juego XXX, no es necesariamente necesitas configurar mucho en la actividad. Miremosla cómo está. Esta es la actividad. Fuente de las preguntas. La puedo hacer de un cuestionario o hacer las preguntas. Generalmente lo hacemos es con los glosarios y le damos el nombre del glosario. ¿Por qué? Porque en el aula pueden haber varios glosarios y no se centra en el que realmente necesita. ¿Qué es un glosario? Pues es una colección de palabras. Un tip importantísimo, profes, importantísimo, es que los glosarios, los términos que están por dentro del glosario, por alguna razón no pasan en las copias de seguridad. Si yo hago un backup del aula y lo quiero colocar el semestre entrante, tengo que sacar el backup de las preguntas que están en el glosario para luego incorporarlas al glosario, porque cuando yo lo veo el otro semestre, el glosario queda sin términos, ¿vale? Entonces, al quedar sin términos, pues no va a funcionar el glosario como tal. Yo lo que hago es insertar un glosario. Lo primero que hago, entonces, ¿cómo añado un glosario? Añadir actividad y lo busco acá. Glosario, agregar. Listo. Le coloco un nombre al glosario, ZZ, el nombre que estamos manejando. De una, guardar cambios y regresar al curso. Y aquí está el glosario específico. Entonces, vamos a insertar. ¿Cómo inserto yo un término al glosario? Pues muy fácil, ingreso al glosario. Le digo, supongamos que yo voy a hacer un juego o un crucigrama con dos términos relacionados con frutas. Entonces, añadir entrada. Entonces, buenas noches, padre Jimmy. Zamora. Entonces, fruta ácida. Los juegos tienen valoración o se asignan solo como, sí, claro, tú defines si le quieres colocar alguna valoración o si la dejas como una actividad para reforzar los conocimientos. Fruta ácida, color, bueno, démoslo así. Fruta ácida de color mora, ¿no? Bueno, entonces lo dejo allá, le doy guardar cambios. Ya me quedó el primer término. Vamos a agregar otra fruta. Mango. Fruta dulce de cosecha. Pongamos. Y ya. Entonces, si yo le doy listar todas las entradas, me va a aparecer el mango y la mora. Tratándose de conectar. ¿Y dónde se estará conectando Eduardo, Clara? Bueno, sigamos. Entonces aquí tengo el mango y tengo la mora. Entonces ya tengo el glosario establecido. Entonces simplemente ya tengo el glosario acá. Con este glosario es que yo voy a construir la actividad. Ok. Entonces hasta aquí no hay problema en la actividad. Entonces yo simplemente añado la actividad recurso. Vamos a insertar, por ejemplo, una sopa de letras, puede ser. Pero una sopa de letras con dos términos, pues quedaría como muy corta. Pero bueno, anexemos la sopa de letras. Glosario, prueba, él por defecto me busca el último que tengo. Aquí en calificaciones. Yolanda, aquí es donde colocas tú las calificaciones y cuántos intentos les vas a dar y demás cosas generales. Y fíjense que ya quedó la sopa de letras con el glosario. Entonces el muchacho, cuando ingresa aquí a la sopa de letras, bueno, no hay palabras porque tengo muy poquitas palabras para ensamblar la sopa de letras. Entonces aquí le carga la sopa de letras y el muchacho desarrolla la actividad. Pero lo importante
Lo importante que hay que tener en cuenta, profes, es dos cosas. Lo primero, los glosarios, cuando yo los uso como insumo para desarrollar el juego, siempre los glosarios deben estar ocultos. Si yo lo dejo así, abierto, o sea, lo dejo visible, lo que va a hacer el estudiante es, simplemente ver los términos y las respuestas, y ya las tiene en la mano. Entonces, lo que hace uno acá es ocultarlas para que no las vea el estudiante y las aborde. Y ya. Y lo otro que quería decirle de los glosarios es cuando yo ingreso al glosario, tengo la posibilidad en la parte izquierda, en el bloque de administración, para exportar las entradas. Él me genera un archivo XML que usted lo guarda donde quiera, en su computador, en el disco duro, en el drive, en el disco, donde quiera lo guardan. Para que el otro semestre, ustedes simplemente vayan a la actividad, le dicen importar entradas cuando estén haciendo el glosario y lo suben. Inmediatamente les sube las entradas como tal. ¿De acuerdo? Mostrar si yo tengo por aquí un glosario. Seleccionar archivo. Google Drive. Por aquí tengo algo que se llama glosarios. ¿Sí? Mire. Entonces tengo un glosario que se llama glosario de prueba. Subir el archivo. Enviar. Y ya, me importó 8 términos. ¿Sí lo ven? Y ya queda. Ahí están los términos. Eso es un glosario de prueba que les hago para familiarizarse con la herramienta siempre. Siempre que yo les coloque un juego o algo, siempre los familiarizo con la herramienta. Y así. Entonces los juegos se ensamblan simplemente con el insumo glosario. Entonces yo puedo meter otro juego acá y le digo al glosario y me lo ensambla automáticamente. Automáticamente. Por ejemplo, yo puedo un crucigrama, agregar, glosario ZZ, que es el que estamos desarrollando, que ya lo tenemos ahí, guardar cambios. Ah, creo que en la sopa de letras cometimos un errorcito allí. El glosario se llama ZZ, que acabamos de hacer, no se llama prueba, se llama ZZ, por eso salió el error. Pensé que era por las palabras. Y ya, tú insertas el juego y le pones las palabras. Entonces, esta sopa de letras y este crucigrama son actividades que refuerzan los términos del glosario, pero con técnicas diferentes. Miremos cómo se ve la sopa de letras. Ahí está la sopa de letras, ¿sí? Ahí está la sopa de letras. Y miremos cómo se ve el crucigrama. Uy, me atrasé mucho. ¿Cómo se ve el crucigrama? Ahí está el crucigrama, ¿sí? Los crucigramas y las sopas de letra siempre se ensamblan de forma diferente para los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que si un usuario le toma el pantallazo, voy a borrar los recursos. Ah, bueno, pero Nancy estaba conectada hace un momento, Jennifer. No sé qué pasaría. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, los glosarios es el insumo para todas las actividades. Es decir, lo importante es tener un glosario de términos y con el glosario de términos yo ensamblo las actividades. Así de sencillo es, ¿vale? Entonces voy a borrar lo que acabé de hacer porque recuerden que es un aula en producción. Apreciados, preguntas hasta acá de lo que estamos viendo. ¿Está todo claro? Puedo avanzar. Bueno, hablemos ahora, de los cuestionarios, ¿vale? ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario, pues, es un quiz en línea.
Un cuestionario es un quiz en línea que se conforma, se ensambla de unas preguntas que estén específicas o que estén hechas o prediseñadas. Antes de llegar al cuestionario, pasa muy similar a lo que yo hago con los glosarios. Antes de yo llegar al cuestionario, tengo que tener abordado las preguntas. Los cuestionarios se arman con preguntas. Entonces, lo primero que yo hago es conformar o ensamblar los bancos de preguntas. Ah, llegó Eduardo. Muy bien, Eduardo. Bancos de preguntas. ¿Dónde están los bancos de preguntas? Por el menú Administración, Bancos de preguntas. En algún momento, en un minuto, algunos docentes lo que hacíamos era usar una herramienta secundaria o ajena a las aulas a la plataforma de aprendizaje para hacerlo y luego incorporarlo al sistema. Eso lo hacíamos con Hot Potatoes. Carlos era un duro en eso, Carlitos Porras también era un duro en eso, Eduardo también era un duro en eso, creo que todavía lo hacen. El doctor Hermes era muy, muy, muy ducho en esas prácticas de hot potatoes. El hombre era supremamente ducho en eso. Tenemos full récord hoy. Tenemos acá carita triste. ¿Por qué, Oscar? Ah, que apareció el doctor. Entonces, lo primero que hacemos es los bancos de preguntas. Los bancos de preguntas se comparten en el perfil que yo tenga asignado. Entonces, a mí cuando me cargan las aulas virtuales de aprendizaje y subo un aula, el banco de preguntas está asociado al aula y se comparten entre todas las aulas. Es decir, si yo estoy dictando una materia de gestión básica de la información y tuve un banco de preguntas por allá en una materia que se llama biología, allí me van a aparecer los bancos de preguntas. Entonces siempre voy a cargar mis bancos de preguntas. Una buena práctica, profes, es tener organizados los bancos de preguntas. O sea, que me quede claro, este banco de preguntas va para tal cuestionario. Este cuestionario tiene estas preguntas específicas. Entonces, lo primero que uno hace antes de entrar de lleno a las categorías, a desarrollar cuestionarios es hacer los bancos de preguntas. Eso es súper importante. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí están las categorías específicas. Bueno, todos estos son bancos de preguntas que están planeados allí. Y para crear las categorías específicas de los bancos de preguntas, se encuentra la opción de categorías, aquí donde lo ven ustedes, en la parte izquierda del bloque de administración, categorías. Entonces, las categorías son anidadas. Yo puedo definir una categoría por defecto para un curso específico de aprendizaje autónomo, podría ser el nombre de la categoría, cuestionario. Vamos a llegar acá la categoría que se llama cuestionario de prueba curso Moodle. Entonces, yo sé que las preguntas, perdón, que yo haga en esta categoría deben ser, pues, de este tema específico. Entonces, suele pasar que hay muchas preguntas revueltas, muchas preguntas sueltas que no ayudan a la organización como docente. Yo, de hecho, tengo ese problema. Mire, si ustedes observan acá este dashboard, van a ver que tengo algunas preguntas metidas en otro lado, habilidades acá tengo 23, luego tengo otra vez habilidades con otra serie de preguntas que no están categorizadas, bueno, etcétera, etcétera. La idea es que organicemos las preguntas, ¿vale? Y aquí en preguntas es donde yo empiezo a hacer la pregunta. Entonces, ya como definir la categoría a donde yo quiero hacer las preguntas, pues simplemente la busco. ¿En dónde es que le vamos a meter las preguntas? ¿Dónde es que las vamos a crear? No veo. Cuestionario de prueba Moodle, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, aquí vamos, cuestionario de prueba de curso Moodle. Vamos a crear dos preguntas muy sencillas. Crear nueva pregunta. Vamos a hacer una pregunta de falso y verdadero. Agregar. Nombre de la pregunta. Entonces, Medellín. Perdón, aquí siempre me confundo. Seleccione falso o verdadero según corresponda. Aquí viene el enunciado de la pregunta. Bucaramanga es la capital de Antioquia.
Ya lo echaron otra vez, Nicolás. Nicolás, recuerde que tú puedes salir a las 8:30. Hay un permiso extendido desde las 8:30 para que, antes de las 8, a las 8 para que tú puedas atender la actividad desde tu casa. Eso fue una de las condiciones. Pero bueno, entonces, Bucaramanga es la capital, aquí me faltó una L, la capital de Antioquia. ¿Esa pregunta es verdadera o es falsa? Pues obviamente es falsa. Atención, profes. Aquí donde dice puntuación por defecto, doctor Hermes y todos los docentes, aquí ustedes nunca deben modificar nada de esto. Nada. No, que es que si yo hice 10 preguntas, entonces acá. Ok, listo. Eh, que yo hice 10 preguntas, entonces ya no es uno, porque si lo hago uno me queda calificando a 10. No, o sea, nada. Siempre, siempre es uno, déjenlo por defecto, nunca lo toquen. Si ustedes colocan 20, 30, 40, 50, 60 preguntas, él siempre va a estar en uno y el sistema calcula automáticamente. Entonces, esto uno, nunca lo deben tocar. Claro, profes, nunca, 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 porque pues a Javier, a varios ahí nos preguntan, mire, es que el sistema no me está calculando bien el cuestionario, que qué tal y qué tal, ¿sí? Y es por eso, es por eso, es por eso. ¿Listo? Retroalimentación general. Entonces, la retroalimentación general, ¿cuál podría ser? Eh, es algo general para que el estudiante vea lo que usted va a lanzar. Entonces, vamos a hablar sobre las ciudades de Colombia. Listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Falsa o verdadero? ¿La respuesta correcta cuál es? Profe, les pregunto. Falso, muy bien. Entonces, respuesta correcta, muy bien, es falso. Entonces, ¿qué pasa si un estudiante coloca verdadero? Muy mal. Debes repasar la documentación. ¿Sí? Tiene cero. No, mentiras, así tampoco. Muy mal, debe repasar la documentación. Y respuesta por falsa, pues fue la que contestó correctamente. Muy bien. Enhorabuena. Y ya. Guardar cambios. No más. Así de sencillo es. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la primera pregunta. Si yo quiero ver cómo se ve la pregunta, pues muy sencillo. Le doy clic aquí en la lupa y me aparece la pregunta. Si yo pongo falso, le digo enviar y terminar. Muy buena, enhorabuena. Quiero volverla a hacer. O sea, yo puedo hacer tantas pruebas como quiera. ¿Sí ven? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Sencillísima. Vamos a hacer otra pregunta. Realmente las preguntas son muy fáciles de manejar. Vamos a hacer una pregunta de selección múltiple y vemos cómo una opción interesante del cuestionario que está relacionada como con recalificación, ¿de acuerdo? Es decir, cómo tú puedes modificar un envío que ya hizo un estudiante y recalificarlo. Entonces vamos a dar una pregunta nueva. Vamos a ver una opción múltiple. Aceptar. Listo. Entonces, sí, Jenny, sí es una opción de pregunta abierta, pero ¿qué pasaría con las preguntas abiertas, profe? ¿Qué creen ustedes que pasaría con las preguntas abiertas? Su calificación no necesariamente Balbino. Hay que recalificar, exactamente. La ventaja del cuestionario o el quiz que estamos colocándolo acá es que eso califica de una. Mientras, una locura, dice Juan Carlos, mientras si tú colocas una pregunta abierta, tienes que leer la respuesta de cada muchacho y colocarles una nota. Entonces no haces nada porque realmente tienes que revisar nuevamente todos los trabajos.
¿Sí me hago entender? O sea, quitas la automatización, pero si es absolutamente necesario, pues colocas 5 preguntas que se automaticen con el sistema y una, pero tendrías que entrar, como son abiertas, si el sistema no sabe qué es abierto, tienes que empezar a calcularla una por una. El padre Jimmy pregunta, ¿se puede crear un cuestionario con preguntas aleatorias para que los estudiantes... Sí, claro, padre, ya lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Ya lo vemos. Entonces, nombre de la pregunta. Entonces, vamos a colocar la pregunta. Ah, bueno, estamos haciendo una pregunta de selección múltiple. Entonces, seleccione. eh, bueno, frente a los cuestionarios, a las preguntas de selección múltiple, puede pasar también que yo tenga dentro de las respuestas dos preguntas bien. ¿Sí? Dos respuestas bien, perdón. Por ejemplo, que yo pregunte, ¿son colores de la bandera de Colombia? Listo, Carlos, no hay lío. Son colores de la bandera de Colombia. Entonces, que yo pregunte, que yo haga esa pregunta. La ves en diferido, Carlos. O puedes hacerlo de tu celular, cuando puedas. Son colores de la bandera de Colombia. Opción A, amarillo. Opción B, rojo. Opción C, color aguacate. Opción D, rosadito. Opción D, exit. Pero fíjense que la pregunta, la respuesta tiene dos opciones. Yo puedo definir eso así. Entonces, vamos a hacerlo así. Seleccione la respuesta, seleccione la respuesta o respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar la pregunta. Vamos a hacer el ejemplo con los colores de la bandera de Colombia. Son colores de la bandera de Colombia. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Acá, ¿qué debemos hacer? No tocar nada, nada, no tocar, ¿vale? Entonces, vamos a la opción. Entonces, fíjense la opción. Una o varias respuestas, o varias respuestas. Entonces, vamos a hacerlo primero. No, vamos a hacerlo con varias respuestas. Entonces, elección 1. Entonces, vamos a colocar rojo. Como voy a colocar dos respuestas, rojo va a valer la mitad. Aquí le colocamos muy bien. La elección 2, amarillo. Otro 50%. Ya tengo las dos respuestas. Y coloco otro por acá que no vale nada, rosado. No le voy a colocar ninguno, sobra. Voy a colocarle verde. Recuerden que la pregunta es cuáles son los colores de la bandera. Son colores de la bandera de Colombia. Verde. Le puedo colocar acá naranja. Puedo insertar 3, 6, 9, los que yo quiera. ¿Vale? Y les coloco un tipo de retroalimentación. Esto porque se permiten varias respuestas. Si yo colocara solo una respuesta, en la calificación para el valor correcto debe ser 100%. ¿De acuerdo? Pues vamos a dejarlo con varias respuestas y vamos a dejarlo con el 50%. Listo, no hago nada, guardar cambios. Listo, corresponda. Vamos a verlo acá. Ah, no, este es el de falso y verdadero. Vamos a ver acá. Listo, entonces vamos, seleccione una o más de una respuesta. Entonces vamos a colocar naranja y amarillo. Vamos a darle enviar y terminar. Entonces me marcó uno incorrecto y otro bien. Vamos a volverlo a hacer otra vez. Vamos a colocar un amarillo y rojo y esa es la correcta. ¿Listo? Yolanda, mañana creo que se las paso. Yo las pedí hasta hoy. Luisa, parece que eres tú. ¿Todos tienen el problema de congelamiento de imagen o solo es Luisa? Profe, ¿se están viendo la pantalla? Sí, sí. ¿Pero ven la pantalla? ¿Ven que está moviéndose el mouse? Ok.
Entonces, un segundito, ya corrijo, vamos a compartir nuevamente el recurso. Voy a dejar de compartir y lo hacemos nuevamente. Pero un segundito, profes. Fatiga por calificaciones, ¿no? Estamos en proceso de calificación. Bueno, listo. Listo, estamos bien. Sigamos. Eso es al igual que las Wi-Fi, eso todavía no las inventan bien. Entonces, así se funcionan los cuestionarios, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden hacer preguntas de otro tipo. Miremos una pregunta. Estamos ensamblando, perdón, me perdí. Estamos ensamblando las preguntas. Voy a hacer un ejemplo de una pregunta como un ensayo, pues puede pasar que la necesiten. Vamos a hacerlo a la categoría que estamos haciendo, que es curso de Moodle 2.0. Vamos a crear una nueva pregunta. Y allí, nueva pregunta, hay una pregunta que dice ensayo, ¿vale? Y en esa pregunta ensayo permite que el estudiante meta un texto allí. Hay unas preguntas que son chéverísimas y que me gustaría que ustedes las exploren, de arrastrar y soltar, y arrastrar y soltar sobre textos. Esa funciona con HTML5 activo y realmente es muy, muy chévere que las exploren. De esto ya existe un video que está colgada en el aula, de, en el aula de, ¿quién es Conchi? Bueno, que está colgada en el aula de especiales y que en ese chip que ustedes tienen de aprendizaje autónomo puedan indagar y conocer más sobre el tema, ¿vale? Listo, entonces miren, vamos ahora, ya tengo las preguntas, entonces simplemente vamos a armar el cuestionario. El cuestionario realmente es muy sencillo, padre, le pido que ponga atención, aquí es donde vamos a ensamblarlas de forma automática, ¿de acuerdo? No las voy a hacer con el cuestionario de Moodle porque solamente son 2 preguntas, entonces vamos a ensamblarlas vamos a pararme en la presentación institucional, que no se me quede por ahí algo de basura porque recuerden que esta aula está en producción. Listo. Entonces vamos a añadir actividad o recurso, vamos a hacer un cuestionario, hasta aquí está súper sencillo. El nombre del cuestionario, cuestionario de prueba, la temporización del cuestionario, a cuándo lo aperturo, cuándo lo cierro, es importante, el límite de tiempo, cuántos minutos les voy a dar, para que ustedes lo tengan en cuenta, la calificación, para cuál criterio va definido, eso lo vemos en el calificador, cuántos límites de intento, pues yo les suelo compartir a ustedes que yo generalmente lo hago en 2 intentos el cuestionario, el doctor Lemes lo hace en 1, muchas personas lo hacen en 1, realmente yo lo hago en 2, yo promedio las calificaciones, me ha resultado como chévere eso, no he tenido, aunque pierden los estudiantes y no se trata de regalar la nota, pues los estudiantes tienen la posibilidad de hacer un intento y la calificación pues es el promedio de los intentos. Esto es útil siempre y cuando yo tenga un banco consolidado importante. Es decir, si yo voy a hacer un cuestionario sobre la web 2.0 de 8 preguntas, lo mejor es tener el triple de preguntas para que se ensamblen los cuestionarios. Es decir, tener 24 preguntas para que las 24 el sistema ensamble solamente 8 preguntas. Entonces, las posibilidades de que le salga un cuestionario la misma pregunta en los 2 intentos o el muchacho, pues cambian. Entonces, lo posible es que entre más preguntas aleatorias tenga en el banco, pues es mejor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo.
Por ejemplo, este cuestionario lo va a configurar por 2 intentos. Algo importante que deben tener en cuenta acá, revisar opciones. ¿Listo? La revisar opciones es la retroalimentación. Generalmente, si yo aperturo el cuestionario, o sea, los cuestionarios se colocan para que se abran en un momento específico y se cierren en un momento específico. Si yo tengo el cuestionario y quiero aplicarlo, yo le digo, lo vamos a aperturar el domingo a las 5:30 de la mañana y lo vamos a cerrar a las 6:30 de la tarde del mismo día. La idea es que sea así y no sea abierto. Y después de las 6:30 no se permita presentar más porque ellos ya tienen sus grupos de WhatsApp, ya conocen las respuestas y las preguntas. Y la idea es que esta retroalimentación solamente sea después de cerrado el cuestionario. Cuando ellos le dan revisar después de cerrar el cuestionario, ellos ven en qué fallaron, qué les quedó bueno. Tienen el cuestionario resuelto, en pocas palabras. Entonces, la idea es que el cuestionario esté configurado así. Después de cerrar el cuestionario es que ellos ven la retroalimentación, ¿de acuerdo? Y vamos a darle aquí guardar y mostrar para meterle las preguntas. Entonces, este cuestionario pues no tiene preguntas. Vamos a editar el cuestionario para subirle las preguntas. Padre, y aquí es donde viene el tema, ¿vale? Entonces, vamos a insertar las preguntas del banco de preguntas. Aquí voy a seleccionar la categoría, supongamos, de habilidades académicas. Aquí yo tengo 23 preguntas, ¿sí? Veintitrés preguntas, un segundito. Y en las 23 preguntas, un segundito, padre. Reorganizar las preguntas al azar. Una pregunta aleatoria, padre. Me equivoqué, es por pregunta aleatoria, una pregunta aleatoria. Del banco de habilidades académicas. Dijimos que el banco tiene 23 y vamos a lanzar, ¿cuántas? Vamos a lanzar 8. Agregar preguntas aleatorias. Y ya. Allí lo que va a hacer el sistema es ir al banco de preguntas, sacar una pregunta y la coloca acá. Si ustedes observan, él queda marcado con un dadito, eso quiere decir que a la mayoría de las personas les va a aparecer un cuestionario diferente, ¿vale? Y si lanzan el segundo intento, pues nuevamente un intento diferente. Sí, padre, la clave, padre, está es en la cantidad de preguntas que yo tengo en el banco, pero garantizar que un estudiante no tenga el mismo cuestionario, pues es difícil, es difícil. Todo a mayor número de preguntas en el banco de preguntas, menor es la posibilidad. ¿Listo? Y ya para finalizar, les voy a mostrar un tema de recalificación. Me he pasado ya 8 minutos. Un tema de recalificación. Voy a salirme de aquí. Cuestionario de prueba, voy a borrarlo. Listo. Vamos a mirar una actividad que hice recientemente, que fue una evaluación que les hice a los de gestión básica de la información. Ok. Este fue un cuestionario que yo les apliqué a los muchachos. Yo siempre les coloco un cuestionario de prueba para que ellos se familiaricen con la herramienta y el cuestionario como tal. Entonces vamos a ver el cuestionario que se aplicó ya, que ya está vencido. Intentos permitidos 2, 21 intentos hicieron, ¿sí? Y vamos a ver los intentos. Resultados del cuestionario. Aquí está el cuestionario que apliqué, uno por uno. Abajo me aparece la media de calificaciones. No estuvo como muy bien esto, estuvo entre 3,2 y 7 y entre 1,9 y 2,3. O sea, no estuvo como muy bien. Tuvieron 2 intentos, acá está el límite de calificaciones. Pero suele pasar que yo necesito en algunas oportunidades recalificar. Es decir, que la pregunta me quedó mal y mal formulada y necesito recalificación. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Supongamos que yo cometí un error con Robinson Damián Carrillo. Yo le digo revisión del intento y allí. Entonces, mire, la primera, un instrumento de comunicación que permite a varias personas utilizar el mismo espacio virtual para discutir un tema se llama,
foros y el señor colocó aulas virtuales. Supongamos que esto estuviera bien, que él no hubiera colocado foros, como es la respuesta correcta, sino había colocado el foro o los foros, o sea, no es exacta la palabra. Entonces lo que hace uno es corregir la calificación. Uno corrige la calificación, le da una puntuación de uno, le hace el comentario y el sistema recalcula automáticamente. ¿De acuerdo? Esos son para temas de recalificación. Suele pasar seguido, ¿vale? Para que lo hagan de esa forma. ¿Listo? Oscar Rodríguez, pero es que no son preguntas abiertas, Oscar, son preguntas cerradas. O uno puede en la pregunta también recibir respuestas como foros con S o foro sencillo para darle el valor asociado. Profes, ¿preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna inquietud sobre el tema? Bueno, muchas gracias por la asistencia de hoy. Nos quedó el tema del día del calificador. Ese tema va a ser bien interesante. Lo vamos a abordar el día viernes. Yolanda me está haciendo una pregunta, pero se me pasó arriba en el chat. ¿Cómo hace para que la sesión no cierre automáticamente en la hora programada? Espérate, Yolanda. Una pregunta. ¿Cómo hace para que la sesión no cierre automáticamente a la hora programada en la que realicé corto y no alcancé a concluirla? ¿Cuál sesión, Yolanda? No entendí, me perdí. Bueno, profe, los que no tengan preguntas, pues muchas gracias. Nos vemos el día martes. Me quedo con Yolanda y con las personas que tienen ese problema, pero no entiendo lo de la sesión. ¿Cuál sesión? ¿Una sesión de Blackboard Collaborate? Yolanda. Ah, las sesiones de Blackboard Collaborate, tú las pides en un inicio y un tiempo final. O sea, la gente de VD Virtual, aprovisionan la herramienta en ese rango de tiempo. O sea, debes hacerlo. Por ejemplo, para las charlas que yo les estoy haciendo a ustedes, yo aprovisioné la plataforma desde las 8 de la noche y hasta las 11:30 de la noche, pero yo sé que hasta las 11:30 no voy a ir, pero simplemente es mejor prevenir que curar. Entonces yo dejo ese espacio holgado para eso. ¿Sí? Entonces no la hagan justos. Si van a citar los estudiantes a las 9, pónganla de las 8:30 y hasta las 11. Eso no tienen problema, pero si el intervalo háganlo amplio. Bueno, Jenny, chao, que descanses. Que descansen, no, que suban notas, ¿no? Hasta mañana hay plazo para subir notas, ¿de acuerdo? Yo me sentaré a subir notas. Sí, sí, mañana, Jenny, mañana yo creo que tengo esas grabaciones y las paso. Eso quedan en YouTube. Ingeniero Rey, ¿cómo puedo restaurar parte del aula? Me hablas de los 2 megas, son pocos. En Alejandra, en la parte de configuración, en el correo IVA, tienes que ir a temas y cambiar el archivo, la capacidad de archivo y subida, dejarla en 256. En el correo que les pasé ahí decía. A la izquierda, en la configuración del curso, decía cambiar sube y bajada y ya. Revísalo. Nos vemos, viejo Edward. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches.